Dios les bendiga a mis hermanos y hermanas una vez más. Bienvenido a este nuevo estudio bíblico y nuevamente estamos aquí por la gracia de nuestro Señor que nos ha permitido una vez más llevar adelante este estudio bíblico y a través de este medio que Él ha dispuesto estamos aquí reunidos, gracias como siempre a cada uno de ustedes que nos están acompañando del otro lado de la pantalla y esperamos que una vez más el Señor nos dé esas ganas de escuchar su palabra, esas ganas de recibir un nuevo mensaje, una nueva palabra de aliento, de ayuda para nuestras vidas, porque sé que cada uno de nosotros andamos en distintas necesidades y necesitamos que el Señor nos hable a través de su palabra y seguro este día no va a ser una excepción, sino que Él, a través de lo que podamos compartir esta noche, nos va a hablar y nos va a dar nuevos ánimos para que podamos seguir adelante y podamos darle gloria a Él, porque como sabemos, todo viene de Él y Él es el único que se debe llevar la gloria y la honra. Vamos a comenzar leyendo un salmo como lo hacemos siempre. Vamos a leer el salmo número 119, vamos a leer del versículo 129 al versículo 144. Salmos 119, del versículo 129 al 144. Y en esta noche la palabra del Señor dice así, Salmos 119, 129. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra, y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. Amén. Y esta es la palabra del Señor, como decimos y como compartimos en cada estudio que tenemos, que la palabra del Señor nos habla y nos muestra lo grandioso y poderoso que Él es. A través de estos salmos podemos ver su grandeza, su poder y principalmente su amor hacia nosotros. Él está siempre ahí, pendiente a nuestras vidas y siempre dándonos el aliento que necesitamos. Hoy vamos a comenzar este nuevo estudio, vamos en oración pedir al Señor que bendiga este tiempo y que a través de lo que Él pueda mostrarnos en esta noche podamos recibir algo nuevo para nuestras vidas y que su palabra una vez más nos hable y nos dé esa fuerza, esa energía que necesitamos para poder perseverar y poder marchar adelante. Vamos a orar, Padre. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos las gracias una vez más por tu amor maravilloso, Señor. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad que tú nos has dado, Señor, de poder venir ante tu presencia una vez más. Con palabras de agradecimiento a ti, gracias, Padre, por darnos la oportunidad de tener este nuevo estudio bíblico, Señor. Gracias te damos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, por nuestros hermanos que trabajan en el sonido y en las cámaras, Padre, y también te damos las gracias y te pedimos por cada uno de los que nos están acompañando a través de las cámaras, Señor, que en el nombre de Jesús tú puedas entrar a sus hogares y tocar sus corazones, Padre. Te damos las gracias, Señor, por ese amor incondicional, Señor, que tú has mostrado, Padre, desde un principio, Señor. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús en rescate de nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos, Padre, por todo lo que tú provees para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, para que esta palabra que vamos a compartir esta noche, Señor, sea de alimento para nuestras vidas, pero que principalmente nos hable, Señor, nos guíe, enderece nuestros pasos y nos ayude a ver, Señor, en qué estamos fallando, que nos enseñe, nos muestre el camino, Padre, y si hay algo que tenemos que mejorar, Señor, seas tú quien nos ayude a hacerlo, Padre. Gracias te damos, Señor, por esa misericordia, Padre, por esa paciencia, Señor, y por ese amor que tú tienes para con nosotros, Padre. En tus manos encomendamos, Señor, que sea tu santa palabra la que nos hable una vez más. Gracias te damos de ya por todo. En el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos, y una vez más
como dije, reunidos aquí a través de este medio que el Señor ha dispuesto. Estamos muy agradecidos con Él y muy agradecidos con cada uno de ustedes que nos acompaña cada miércoles en estos estudios bíblicos. Y como siempre, tratando de compartir la palabra del Señor, tratando de, en esta reunión que tenemos a través de este medio, poder recibir una nueva enseñanza y que entre todos podamos perseverar y marchar adelante, siempre dejándonos guiar por la palabra, por esa palabra que el Señor nos ha dejado escrita. Vamos a ir hoy, vamos a leer, a comenzar leyendo Hebreos 12, 1 al 3, para dar comienzo a este estudio y poder ver, como dije, a través de estos versículos, poder principalmente recibir ese aliento que necesitamos. Sé que estamos en tiempos muy difíciles, en tiempos en que muchas veces nos sentimos agobiados por lo que llevamos, por lo que vivimos a diario, por las situaciones que se nos presentan y sé que muchos nos sentimos muchas veces cansados, muchas veces desanimados, pero la palabra del Señor trata de animarnos y trata de fortalecernos y trata de mostrarnos el camino para que nosotros podamos perseverar y podamos mostrar hacia nuestro Señor esa reverencia que Él se merece. Dice Hebreos 12, 1 al 3, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Esta carta que estamos leyendo hoy, Hebreo, así como cada una de las cartas o epístolas que encontramos escritas en el Nuevo Testamento, tenían destinatarios específicos a quien iban dirigidas. En este caso dirigida a los hebreos, tenemos cartas dirigidas a los efesios, corintios, tenemos varias cartas de las cuales principalmente el autor es Pablo en la mayoría, y siempre trataba de enfocarse en, podemos decir, en la situación que estaba sucediendo en esa congregación, podemos decir, en esa ciudad o en ese lugar donde se reunían, y a través de esas cartas poder animarlos, poder muchas veces mostrarle los errores que estaban cometiendo, tratar de ayudarlos, tratar de corregir esos errores que estaban llevando a cabo. Y así, como esas cartas iban dirigidas a cada una de las distintas comunidades que estaban pasando por distintas circunstancias, por distintas dificultades, pasando por persecución y tantas cosas más, las cuales cuando nosotros la miramos y nos ponemos a estudiarlas, vemos que se asemejan mucho a lo que vivimos hoy en nuestros días. Amén. Ser un verdadero cristiano no es una tarea fácil, pues debe haber mucho compromiso, debe haber mucha entrega, mucha disciplina, mucha dedicación y principalmente obediencia a la palabra de Dios, a no ser que solo queramos conformarnos con ser unos cristianos superficiales, los cuales creen que con estar un domingo en la iglesia ya alcanza. Amén. Entonces, desde un principio nosotros sabemos que hemos recibido este llamado de nuestro Señor Jesucristo, lo hemos aceptado como nuestro Salvador, pero sabemos que nos vamos a enfrentar a distintos desafíos, nos vamos a enfrentar a distintas dificultades, pruebas, aflicciones, porque eso es lo que forma parte de nuestro crecimiento, podemos decir. Eso es lo que forma parte de nuestra entrega, de nuestra búsqueda del Señor, porque si viviéramos en tiempos pacíficos, donde no tuviéramos dificultades ni necesidades, probablemente sería muy fácil ser cristiano, sería muy fácil entregar nuestra vida a nuestro Señor. Pero así como vemos que aquí esta carta está dirigida a los hebreos y podemos ver claro lo que el autor le está pidiendo a través de
de estos versículos, si tomamos solo 12, estos versículos 12 del 1 al 3, podemos ver el tema sobre lo que estaba hablando, lo que estaba sucediendo y lo que ellos debían de hacer. Como todos sabemos, el libro de Hebreos se compone de 13 capítulos y cada uno tiene su distinta, podemos decir, historia o sobre lo que se habla. En este caso, el autor los está animando a que se despojen de ese peso, que se aparten de ese pecado que los está asediando, que lo está siguiendo, y que corran con paciencia esa carrera que ellos tenían por delante, esa carrera que nosotros tenemos por delante. No es la primera vez que hablamos o que comparamos nuestra vida con una carrera, y no somos nosotros, sino que el mismo Pablo la comparó muchas veces y aquí la está comparando con esa carrera por la cual cada uno de nosotros debemos de correr. Eso nos muestra que nosotros necesitamos poner en acción nuestra fe, poner en acción aquello a lo cual hemos creído, y es algo en lo cual tenemos que motivarnos o recibir motivación cada día, animarnos, porque verdaderamente no podemos estar detenidos, no podemos estar parados, no podemos estar quietos, sino que debemos estar cada día progresando de una forma u otra. Y de eso se trata una carrera de avanzar, ya sea que sea una carrera de 5 minutos, de 10 minutos, de horas, y hasta carreras que duran días, como sabemos. Siempre el corredor tiene que estar en movimiento. Entonces, podemos ver que a través de la Biblia encontramos muchas escrituras que nos animan a perseverar en las cosas de Dios. Y esto no es solo para estos tiempos, pues antiguamente Dios tuvo que animar y aconsejar a sus siervos y a su pueblo de distintas maneras para que se mantuvieran firmes. Cuando leemos el Antiguo Testamento también vemos a las distintas dificultades, a las distintas pruebas que ellos se encontraban y a los desafíos en los cuales el Señor los ponía, y el Señor los tenía que animar, los tenía que aconsejar, tenía que mostrarle el camino para que ellos se mantuvieran firmes en el propósito que Dios le había puesto, principalmente aquellos que el Señor puso para guiar a su pueblo. Por ejemplo, Él les daba ese ánimo que necesitaban, porque como todos sabemos y debemos entender, no es una tarea fácil. Muchos piensan que un pastor, por ejemplo, un líder, un maestro, las cosas son simples para él, pero muchas veces no nos damos cuenta del sacrificio que ellos hacen. Y nosotros, que somos simples personas que estamos buscando de Dios, cuando realmente lo buscamos de la forma que Él se nos merece, nos empezamos a encontrar con esas situaciones y comenzamos a ver lo desafiante que es, como dije anteriormente, ser cristiano. Se necesita de mucha entrega, de mucha dedicación, se necesita de mucha seriedad en las cosas de Dios, cosa que muchas veces pasamos por altos y nos acostumbramos a cometer errores, a cometer pecados, sabiendo que el Señor nos va a perdonar y nos va a dar nuevas oportunidades, pero de eso no se trata, sino que esto se trata de cada día mejorar, cada día estar más cerca del Señor y cada día recibir nuevos ánimos, podemos decir, para nosotros. Vemos cómo ahí Hebreos 12 comienza con las palabras "por tanto", haciendo referencia al capítulo anterior y a los héroes de la fe mencionados allí. En el primer versículo del capítulo 12 se nos anima a imitarlos. ¿Cómo? Despojándonos de todo lo que nos impida correr y perseverar en la carrera de la fe. Dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Hebreos 12:1. Como cristianos, estamos rodeados de personas incrédulas que a diario nos observan y nos cuestionan en nuestro caminar, y es por eso que nuestro buen testimonio o nuestras buenas acciones son tan importantes para la obra de Dios, para el Evangelio de Dios. Dice Primera de Pedro 2:12,
Dice así, 1 de Pedro 2:12 dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuren de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Debemos de saber que muchas veces no es necesario hablar para nosotros poder dar un buen testimonio, y es principalmente nuestras acciones o nuestras buenas obras las que van a dar buen testimonio, y no tanto nuestras palabras, porque muchas veces podemos fingir ciertas cosas, podemos usar palabras fingidas, y más allá de que el Señor sabe, el Señor conoce nuestro corazón, podemos engañar a muchas personas o podemos hacerles creer ciertas cosas, pero principalmente con nuestro buen testimonio o con nuestra buena manera de actuar, cosas que cuando no lo hacemos unidos a Dios son difíciles de llevarlas a cabo. En cambio, cuando estamos unidos a Dios y cuando nos mantenemos obedientes a Él, son cosas que muchas veces no las hacemos nosotros, sino que es el mismo Espíritu Santo el quien hace esas cosas por nosotros sin que nos demos cuenta. Muchas veces cuando comenzamos no sabemos o no nos damos cuenta cuando dejamos de hablar palabras feas o palabras desagradables delante de Dios. Muchas veces no nos damos cuenta cuando dejamos de hacer aquellas cosas que anteriormente hacíamos, aunque seguramente va a haber ciertas cosas que siempre nos va a costar un poquito más dejarlas, porque nos hemos acostumbrado a hacer ciertas cosas y pensar que eso está bien, pero cuando venimos a los caminos del Señor y conocemos su voluntad, comenzamos a aprender y comenzamos a ver cuántos errores, cuántos pecados cometíamos a diario, cuántas cosas estábamos haciendo que pensábamos que eran buenas, y sin embargo, cuando nos iluminamos con la palabra del Señor, vemos que son desagradables a Dios. Y esas son muchas veces las cosas que cuesta un poquito más dejarla. Pero sin embargo, si prestamos atención a este versículo de Hebreos 12:1, se refiere a algo más amplio. La Biblia aquí habla de una nube de testigos que nos hace pensar inmediatamente en el cielo. ¿Quiénes son esos testigos? Podemos preguntar. Son aquellos que durante su tiempo en la tierra dieron testimonio fiel sobre lo que significa vivir una vida de fe. Los héroes de la fe del capítulo 11 de Hebreos, el capítulo anterior, fueron buenos testigos del Señor. Ellos perseveraron aún en medio de las situaciones más difíciles y lo hicieron hasta la muerte. De la misma forma, nosotros debemos de entregarnos completamente a la tarea de ser testigos fieles de nuestro Señor ante todos los que nos rodean. Amén. Y como vemos aquí, el autor nos está, podemos decir, animando a que pongamos o que tomemos como ejemplo a esos testigos que vivieron anteriormente. Principalmente nos habla sobre el capítulo 11 y sobre cada uno de esos héroes de la fe, que dice que solo por fe hicieron lo que ellos hicieron, creyendo en Dios y creyendo que era el único que lo podía salvar. Cuando leemos ese capítulo vemos que todo lo que hicieron lo hicieron solo por la fe, y así debemos de ser nosotros, y no solo de ellos, porque tenemos escrito sobre ellos, tenemos escrito sobre los mismos apóstoles o los mismos discípulos de Jesucristo, y cómo ellos por la fe que tenían se mantuvieron firmes hasta su muerte. Muchas veces fueron incitados a abandonar a Jesucristo, a negarlo, y ellos se mantuvieron firmes. Y también muchas veces hemos visto cómo ciertas personas que hemos conocido en esta tierra, que hemos vivido cerca de ellos, hemos visto cómo ellos se han mantenido firmes, creyendo en la fe más allá de lo que pudiera estar pasándole a su alrededor. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar como ejemplo, y poder ver que si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. Y como vemos aquí, el autor compara la vida cristiana con una carrera. Todos sabemos que todo buen atleta sabe que mientras más liviana sea su carga, mejor será su resultado.
Correr requiere esfuerzo, requiere perseverancia, requiere sacrificio. Los atletas están dispuestos a llevar una dieta alimenticia, mantener una rutina de ejercicios y a sacrificarse en muchos sentidos con el fin de lograr ese premio por el cual corren o compiten. ¿Cuáles sacrificios estamos nosotros dispuestos a hacer en nuestra carrera con Cristo? Amén. Esa es una pregunta que debemos de hacerlo, porque como dije anteriormente, vamos a tener que sacrificarnos, vamos a tener que dejar de lado muchas cosas. Hay cosas que quizás no las tengamos que dejar tanto de lado, sino no prestarle tanta importancia y poner primeramente a Dios, como nos dice su palabra, luego poner nuestra familia y luego lo demás. Y tristemente muchas veces vemos cómo ponemos otras cosas antes que Dios y antes que nuestra propia familia. Entonces, esto se trata de sacrificio, se trata de negarse a uno mismo para poder agradar a Dios. Dice acá que tenemos que despojarnos de toda carga y de todo pecado que nos asedia. Hay muchas cargas que aún nos siguen estorbando en nuestra vida. San Mateo 11:28 dice así: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Entonces, como vemos, la misma palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos invita a que vayamos a Él y Él se encargará de quitarnos esas cargas, de darnos el descanso que necesitamos, como dice ahí, y os haré descansar. Todo el pecado que existe en el mundo en el cual vivimos y que a diario nos rodea e intenta estorbarnos o distraernos, es un peso o una lucha que muchas veces no nos permite avanzar a la meta a la cual estamos destinados. El tener esa nube de testigos, o en otras palabras, el testimonio escrito de aquellas personas que vivieron para Dios y que supieron depositar esa fe necesaria en nuestro Creador y Salvador, es la que nos debe de animar cada día al saber que nuestra lucha quizás no sea la misma que ellos tuvieron, pero de seguro es muy similar, llenándonos, como dice ahí, de paciencia, que es lo que nos da la resistencia, y así lograremos perseverar en esa carrera que hemos emprendido, que es la carrera de la fe. Y así, como un corredor normal se prepara, practica y se atiene de ciertos alimentos y distracciones, nosotros también debemos de prepararnos, debemos de practicar, privarnos de ciertas costumbres y hábitos que tan mal nos hacen a nuestra vida espiritual. Amén. Esta es una carrera y como tal debemos de mantenernos en movimiento y en un avance continuo para poder llegar a la meta. Aquí no hay tiempo para distraerse, no hay tiempo para quedarse dormido, no hay tiempo para volver atrás. Debemos de saber que esto debe ser un avance firme, continuo y constante hacia la meta, esa que el Señor ha puesto para cada uno de nosotros. Como todos sabemos, todos tenemos diferentes propósitos delante del Señor, pero todos tenemos una misma meta, que es llegar a esa promesa que el Señor nos ha hecho, llegar a recibir esa promesa. Y para eso, como dije anteriormente, tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos en movimiento, tenemos que prepararnos, tenemos que practicar y privarnos de ciertas cosas, ciertas costumbres y ciertos hábitos que anteriormente practicábamos con total libertad, porque realmente no teníamos el conocimiento debido para saber de qué cosas le agradaban a Dios y qué cosas no. Solo nos guiábamos por nuestro entendimiento, por nuestro conocimiento. Y hoy que hemos venido a los pies del Señor, sabemos que nuestro conocimiento, nuestro entendimiento es muy mínimo y no tiene, podemos decir, sentido delante de lo que el Señor pueda mostrarnos, delante de lo que el Señor pueda enseñarnos, porque cuando comenzamos a conocer a nuestro Señor nos damos cuenta de lo grande que Él es, de el verdadero respeto, la verdadera obediencia que Él se merece. Y ahí es cuando nosotros comenzamos a darnos cuenta de qué equivocados estábamos y comenzamos a buscarlo cada día de una mejor manera, tratando de acercarnos más a Él.
y tratando de buscar hacer aquellas cosas que a Él le agrada y tratando de dejar esas cosas que tan desagradable vemos hoy en día que tenemos ese conocimiento, tan desagradables eran delante de nuestro Señor. Amén. Así que ese avance, como dije, debe ser un avance constante y debemos de tratar de cada día estar perseverando, cada día estar avanzando, cada día buscando algo nuevo para poder acercarnos más a nuestro Señor y no dejar que sea el Señor quien nos ponga, nos tenga que poner en esas situaciones difíciles, en esas situaciones adversas donde realmente cuando estamos necesitados lo buscamos de una forma muy diferente a la que lo buscamos cuando estamos quizás recibiendo lo que hemos pedido, cuando estamos en un momento de tranquilidad y tristemente nos ponemos ociosos y nos quedamos como dormidos, como que dejamos de avanzar porque creemos muchas veces que ya hemos hecho bastante, que ya hemos llegado a cierto lugar y que no necesitamos más, pero el Señor nos muestra a través de su palabra que necesitamos cada día mejorar y cada día acercarnos más a Él. Y como vemos aquí, la solución a todo esto la dan o a una parte por lo menos la dan en el versículo número 2, en el cual dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Nuestro enfoque principal debe ser Jesús. Debemos de fijar nuestra mirada en Cristo, porque Él es nuestro ejemplo y nuestra meta. El corredor que se distrae mirando a los demás no llega primero a la meta, pierde su ritmo y se desvía del camino porque está mirando a donde no debe. Y así, exactamente igual, sucede con nosotros en esa carrera espiritual en la cual hemos emprendido, y no debemos de volver atrás, no debemos de abandonar, sino que ahora debemos de mantenernos firmes, puestos los ojos en nuestro Señor Jesucristo, que es el autor y consumador de la fe, como dice ahí, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Amén. Y así debe ser con nosotros. Ese gozo es el que nos debe mantener fortalecidos y viendo que lo que podamos estar sufriendo en esta tierra, lo que podamos estar pasando, las adversidades, las pruebas, las aflicciones con las cuales nos podamos encontrar, no tienen comparación con el premio que recibiremos cuando lleguemos a la meta. Dice Colosenses 3:2, dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amén. Entonces debemos de poner nuestra vista, nuestra mirada en Jesucristo. Debemos de poner nuestra vista, nuestra mirada en las cosas celestiales, en las cosas espirituales y no en las cosas terrenales, las cuales tenemos aquí a nuestro alcance. Así pasa con la vida del cristiano cuando se distrae corriendo esa carrera. Al mirar a Jesús, dejamos de mirar las cosas superficiales o dejamos de prestarle importancia a aquellas personas que nos distraen del propósito que el Señor tiene para nosotros. Fijar nuestra mirada en Jesús implica la decisión de seguir su ejemplo, demostrando no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras actitudes y nuestro compromiso, la importancia que le damos a Él. Amén. Entonces, creo que debemos de tomar la decisión, como dije anteriormente, aquellos que hemos tomado el primer y principal paso, que es reconocer al Señor nuestro Jesucristo como nuestro Salvador, hemos emprendido esa carrera. Pero como dije anteriormente, esto no se trata de quedarse esperando que vengan a ayudarnos, que vengan a alentarnos, que vengan a traernos la palabra, sino que cada uno de nosotros tenemos que poner de nuestra parte y tratar,
ya sea a través de leer la palabra del Señor, a través de leer la Escritura, a través de meditar en sus palabras, vamos a encontrar muchas ayudas que muchas veces las andamos buscando en otra parte, pero por el poco conocimiento o entendimiento que tenemos de la palabra del Señor, no la vemos, que la tenemos aquí en nuestras manos, en este libro sagrado, el cual el Señor nos ha dejado escrito, y ese es el principal propósito, que este libro sea una palabra viva que nos hable a diario, que nos ayude y nos guíe de cómo debemos de enfrentarnos, de enfrentar las situaciones a las cuales nos encontramos, como dije anteriormente, envueltos quizás a diario o normalmente en cada una de las cosas que llevamos a cabo en nuestro diario vivir. Amén. Veamos tres cosas muy importantes sobre Jesús. Hebreos 12:2 nos dice lo siguiente sobre Jesús. Jesús es el iniciador, el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra fe comienza y termina en Él. Jesús es la base o el fundamento de nuestra fe. En realidad, todo tiene su comienzo y su fin en Él. Jesús, al ser Dios encarnado, es el autor de la vida y Él es el objeto de nuestra fe, pues gracias a su obra en la cruz fue que pudimos recibir la salvación y la vida eterna. Amén. Entonces, como vemos aquí, Él fue el único que dio su vida por nosotros. Él fue el que murió en la cruz. Él fue el que recibió el oprobio. Él fue el que fue avergonzado, fue maltratado, solo por ese amor que sentía por cada uno de nosotros. Jesús dice que Jesús aguantó un sufrimiento indecible por amor a nosotros. Jesús soportó la muerte en la cruz, menospreciando la vergüenza que venía con ella. Era una muerte muy dolorosa y humillante, la guardaban para los peores criminales. Jesús estuvo dispuesto a sufrir todo eso, todo ese dolor, y a ser maltratado por amor a nosotros, por el gozo de vernos redimidos. Su amor por ti y por mí fue mucho más grande e importante para Él que toda la vergüenza y el dolor que tuvo que soportar. Amén. Quizás muchas veces vemos la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo como una muerte simple o común que en ese tiempo se practicaba, pero cuando tomamos un poquito de conocimiento y vemos que no era una muerte simple, sino que era una muerte muy cruel, reservada a los peores malhechores, nos podemos dar cuenta la forma en que realmente Él sufrió, la vergüenza que Él sufrió, el escarnio, la forma en que lo maltrataron, la forma en que lo juzgaron injustamente, y Él se mantuvo firme, teniendo el poder para poder salirse de ahí, para poder bajarse de esa cruz. Él se mantuvo firme porque Él había puesto la mirada en cada uno de nosotros y en la necesidad que teníamos. Amén. Jesús está sentado a la diestra del trono de Dios. Esto quiere decir que Jesús, aunque permitió que lo humillaran y lo maltrataran en la cruz por amor a nosotros, ahora tiene toda la autoridad y el poder. Él resucitó, Él vive y Él vencerá. Amén. Jesucristo fue quien dio la vida por nosotros, y es en quien principalmente debemos nosotros mirarnos, tomarlo como un espejo, porque Él fue el único hombre perfecto que vivió aquí en la tierra. Y cuando estudiamos su palabra, cuando estudiamos los evangelios, podemos ver reflejado ese amor que Él sintió por cada uno de nosotros, sin importar qué tipo de personas fueran, qué raza fueran, qué color fueran. Él tenía ese amor igualmente para todos, fueran pecadores, fueran personas ciegas, fueran personas pobres. Él tenía ese amor que lo caracterizaba para todos por igual, y Él se entregó por cada uno de nosotros, porque todos teníamos una necesidad diferente, todos éramos pecadores delante de Dios, y Él era el único que podía morir y que podía, no me sale la palabra ahora, pero podía pagar el precio por nuestros pecados. Él era al que Dios había elegido y lo puso
en ese plan, y así fue como Él lo llevó a cabo, como lo cumplió en obediencia a nuestro Señor y principalmente en amor a nosotros. Hebreos 10 al 13 lo explica así. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Amén. El mayor ejemplo de fe fue el propio Jesucristo, quien no lo merecía, quien no tenía que hacerlo, quien siendo Dios y Creador se hizo humilde y se entregó, poniendo toda su fe en su Padre Dios solo por el amor a nosotros los pecadores. Amén. Dice el versículo número 3, Hebreos 12:3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Entonces, en esa palabra podemos decir que nosotros encontramos el aliento, encontramos la palabra que nos da ánimo para que no caigamos, para que no desmayemos, para que no vuelvamos atrás, para que no nos apartemos o nos salgamos de esa carrera que hemos decidido emprender, guiados por nuestro Señor Jesucristo. Los hebreos cristianos a quienes iba dirigida esta carta estaban pasando por persecución y distintas dificultades. El autor los insta a pensar en Jesús y todo el sufrimiento, la hostilidad y oposición que Él soportó aún siendo Dios. Pero su sufrimiento no fue eterno y así es como el nuestro también algún día terminará. Amén. Nuestro sufrimiento no va a ser eterno. Va a ser por lo que pasemos, las dificultades, adversidades, va a ser por un tiempo mientras estemos en esta tierra. Pero cuando pensamos y vemos en la recompensa que nosotros tenemos, eso debe de animarnos, debe de darnos el gozo para seguir adelante, así como Jesús recibió y a través de ese gozo se mantuvo firme, así debemos de mantenernos nosotros cada día. Tendremos dificultades en el camino, tendremos oposición, luchas, pero no debemos de desanimarnos. En Cristo recibimos fuerza para enfrentar los retos que nos presenta la vida. Él es nuestro ejemplo de perseverancia en la fe. Pablo, en una de las cartas, le escribió lo siguiente a Timoteo para darle ánimo en medio de sus luchas, y esas palabras hoy en día nos pueden servir de inspiración para nosotros. Dice 2 Timoteo 2, 8 al 13, dice así: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Entonces, el mismo Pablo tuvo que animar en ese tiempo a Timoteo para que él pudiera ver o pudiera recordar lo que padeció Jesucristo primeramente y poder ver las penalidades, lo que estaba sufriendo Pablo por la palabra de Dios, por seguir a Jesucristo, por no, podemos decir, por no negarlo. Él estaba también sufriendo y pasando por distintas dificultades, pero él se mantenía fuerte, se mantenía firme, fortalecido, viendo en que así como Jesucristo sufrió y luego recibió la recompensa,
Él estaba dispuesto a sufrir, estaba dispuesto a padecer, porque sabía que iba a recibir esa recompensa, esa promesa que tenía, para su futuro. Y esa es la misma promesa, la misma esperanza que tenemos hoy en día en nosotros. Cuando no ponemos la fe en donde verdaderamente debemos ponerla, muchas veces no nos sentimos fortalecidos, muchas veces no nos sentimos con gozo, muchas veces no encontramos inspiración para poder seguir a Jesús, porque tristemente estamos buscando otras cosas que sí son importantes para nuestras vidas, pero no son primordiales. El Señor Jesucristo nos mostró a través de muchas milagros que llevó a cabo que era lo principal para Dios. Muchas veces Él sanaba a los enfermos, pero Él les mostraba que la verdadera sanidad que ellos necesitaban era la espiritual y no tanto la física. Entonces, así es como nosotros debemos mantenernos hoy en día, que sea que podamos tener o podamos contar con esa sanidad espiritual, que es la más importante. Como dije, pasaremos por distintas dificultades, pruebas, aflicciones, persecuciones de distintos tipos. Probablemente no vamos a llegar a padecer lo que padeció Pablo, lo que padecieron cada uno de los apóstoles del Señor Jesucristo, pero nos vamos a encontrar cuando verdaderamente nosotros buscamos a Dios y nos entregamos a Él y nos ponemos en primer lugar. Nos vamos a encontrar en ciertas situaciones que muchas veces vamos a necesitar tomar un tiempo, meditar y poder tomar estas palabras de esta noche para que nos den ese aliento que necesitamos. Así que hoy hemos llegado a la conclusión de que estamos en una carrera en la cual necesitamos avanzar. Tenemos el testimonio y podemos decir también el aliento de aquellos héroes de la fe, que a pesar de las adversidades, de las pruebas, de las dificultades, siempre se mantuvieron firmes. Con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de esta fe tan necesaria, y así como Él se mantuvo firme y gozoso, así debemos de mantenernos nosotros cada día sin poner la mirada en esas cosas pasajeras que a diario nos molestan y nos acechan, sino poniendo la mirada en las cosas de arriba, en las celestiales, despojándonos de toda carga o peso que nos impida avanzar y corriendo la carrera con paciencia y perseverancia, tomando como ejemplo a esos héroes de la fe que aunque en su momento hicieron cosas que parecían locura, lo hicieron confiando en aquel que les había hecho la promesa. Amén. Ese creo que es podemos decir, el testimonio que nosotros debemos de tomar, que estas personas hicieron cosas que para las personas de ese tiempo eran locura, como lo dice el mismo Pablo, pero ellos lo hacían confiando en aquel que le había hecho la promesa, confiando en aquel que le había prometido esas cosas a las cuales ellos se aferraron. Pero cuando vemos y llegamos a la conclusión de que todo eso solo lo pudieron hacer por fe, es lo que nosotros debemos de tratar de alimentar cada día, es nuestra fe, que nuestra fe no desvanezca, que nuestra fe no decaiga, que, como dije anteriormente, cada prueba o cada situación adversa sea solo para aumentar nuestra fe y no para apartarnos del Señor, porque ese no es el propósito, sino que el Señor quiere que cada día aprendamos a depender más de Él y a entregarnos más y más a Él y poder tomar como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, como dije anteriormente, Él siendo el mismo Dios, el mismo Creador. Él no tuvo ningún problema en venir a esta tierra, en despojarse de toda su gloria, en hacerse humilde, en padecer todo lo que padeció, como podemos ver, una de las peores muertes en las cuales fue maltratado, fue avergonzado, fue humillado. Él se mantuvo firme porque Él había puesto la mirada en Dios, en el cual Él dependía a diario, y por eso fue que pudo llevar adelante ese plan o ese propósito que el Señor tenía con Él. Y así mismo debe ser con cada uno de nosotros. El Señor tiene un plan, el Señor tiene un propósito,
y solo depende de nosotros de dónde vamos a poner nuestra fe, como dije anteriormente. Si la vamos a poner en esas cosas celestiales, en esas promesas que tenemos, o la vamos a poner en las cosas de este mundo, en las cosas que muchas veces la vamos a poder quizás tocar o la vamos a poder alcanzar más fácil, pero no son cosas eternas, no son cosas que perseveran, sino que no son cosas que se mantienen, sino son cosas que con el tiempo se van a perder, se van a esfumar. Pero cuando nos aferramos y ponemos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, sabemos que esas cosas se van a mantener porque son eternas, y esa es la promesa que nosotros tenemos hoy en día, a la cual debemos de aferrarnos, y poder correr esa carrera con fe, poniendo los ojos en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, como dije anteriormente, una vez más, el Señor nos quiere alentar, mostrándonos en que debemos de despojarnos de ciertas cosas que muchas veces nos impiden avanzar, ciertos pesos o ciertas cosas que hay, cargas que hay en nuestras vidas, y debemos de poner nuestra mirada a nuestro Señor Jesucristo, así como cada uno de esos héroes de la fe pusieron la mirada en nuestro Señor, en nuestro Padre, y pudieron triunfar. Así será para nosotros. No hay diferencia, vivimos en tiempos diferentes. Quizás luchamos por cosas diferentes, pero como dije anteriormente, nuestra vida se asemeja bastante con estos, por ejemplo, con este pueblo hebreo al cual iba dedicada esta carta. Amén. Así que una vez más le damos las gracias a cada uno de ustedes que nos estuvieron acompañándonos, pero principalmente le damos gracias a nuestro Padre, porque sin Él no hubiese tenido ningún sentido estar aquí, no hubiese tenido ningún propósito, pero esto solo lo hacemos por el amor que le tenemos a Él, porque nos hemos entregado y hemos decidido seguirlo, y hemos decidido sacrificar, hemos decidido esforzarnos, porque sabemos que tenemos una promesa, una recompensa allá en los cielos, y por ella luchamos cada día. Amén. Así que vamos a orar como siempre y vamos a darle gracias a nuestro Señor, y principalmente pedirle que esta palabra que ha llegado hoy a nuestros oídos no pase como nada, sino que podamos sacar algo de ella, que no entre por un oído, salga por el otro, sino que quede guardada en nuestro corazón y podamos ponerla en práctica en el día que la necesitemos, porque ese es el propósito que el Señor tiene, prepararnos para cuando nos tengamos que enfrentar a distintas dificultades, pruebas o desafíos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias por tu bendito amor y tu gran misericordia, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, por ese amor incondicional, Señor, con el cual tú nos has amado. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos muestras a diario a través de tu palabra. Solo te pedimos que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos des, Padre, esas ganas, Señor, de buscar más y más de ti, Señor. Esas ganas de poder escudriñar tu palabra y poder encontrar esas riquezas que tú tienes guardadas para nosotros, Padre. Nos encomendamos en tus manos, Señor, y que sea tu Santo Espíritu obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, transformando nuestras vidas, Señor, y dándonos, Padre, esa fe que necesitamos para poder marchar adelante, Señor. Muéstranos el camino, Padre, y ayúdanos a perseverar, Señor, y que tu Hijo Jesucristo sea un ejemplo para cada uno de nosotros, que podamos poner nuestra mirada en Él y podamos ver, Señor, que así como Él se mantuvo firme, es posible que nosotros también podamos mantenernos a pesar de las adversidades, las dificultades y las pruebas. Te damos las gracias, Señor, por ese amor, Padre, que tú demostraste al enviar a tu Hijo Jesús. Te damos las gracias, Señor Jesucristo, por el sacrificio que tú hiciste por nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces cada día por nosotros, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús, por cada uno de nuestros hermanos, Señor, del ministerio, que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos des esas ganas de buscar más de ti, Señor, que tú nos des ese aliento que necesitamos y que tú nos muestres el camino, Padre. Gracias te damos, Señor, por todo, y en tus manos nos entregamos para que seas tú, Señor, obrando en cada uno de nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús ponemos todo esto delante de ti, Padre. Recíbelo, bendícelo, gracias, Señor, por todo. Bendito seas. Amén y amén. Y amén, mis hermanos, una vez más. Gracias a cada uno de ustedes que tuvo
ahí pendientes de este estudio. Como cada estudio les recordamos que el tiempo que invertimos en el Señor no es un tiempo en vano, sino que muchas veces vamos a quizás recibir cosas que no nos hemos dado cuenta, muchas veces vamos a pensar que no tiene sentido estar escuchando esta palabra o este estudio, pero cuando realmente nos encontremos en necesidades, ahí vamos a ver el valor que tiene reunirnos, ya sea a través de este medio, reunirnos en un culto para poder recibir su palabra, y por eso los animamos cada día que tenemos la oportunidad para que se puedan reunir aquí con nosotros, todos aquellos que puedan, que estén cerca. Como siempre estamos los domingos a partir de las 5, así que los esperamos. Gracias a cada uno de ustedes y como siempre también las hermanas tienen sus estudios los días jueves, así que gracias le damos por todo y siempre esperando que el Señor pueda obrar en cada uno de nuestros corazones de la forma que Él lo desea. Que el Señor nos bendiga y nos vemos en el próximo estudio. Amén.